Sí, palabra, pasen. Años, bienvenidos. ¿Cómo estás, José Carlos? Primero acá en Los Años porque ya lo conozco una vida. Adelante, por favor. Gracias. Y Karime, hola Karime. ¿Cómo estás? Adelante, por favor. Permiso. Adelante, bienvenidos al paradero digital de Hacker Cívico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo hack. Yo soy Maite Vizcarra y como siempre les pido que abramos el código. Hacker Cívico es un espacio que ha sido creado para tratar de volver a recapturar el espíritu del Internet de sus inicios, donde todos queríamos ser libres y podíamos ser lo que queríamos en estos espacios digitales. Hoy eso no es así, pero la tecnología también nos permite escoger distintos contenidos en distintos paraderos. Este es tu paradero digital y esperamos que el tiempo que te quedes con nosotros en verdad sea provechoso y obviamente sirva para eso. Y sin más dilación, vamos a empezar nuestro programa viendo algunas imágenes que corresponden a un fenómeno particular que llegó a ser muy popular y que incluso llegó al cine. Nos estamos refiriendo a un robot andino, un robot que fue creado en el Perú por un maestro rural, por el señor Walter Velázquez. Él era un maestro de escuela rural, como decimos, y utilizó una serie de elementos reciclados para crear a Kipi. Ahí podemos ver a Kipi. Kipi es un robot que además tuvo un rol muy importante durante el tiempo de encierro, cuando estuvimos con el COVID-19. Walter lo que hizo fue hacer que Kipi se convierta en una suerte de maestro o tutor, a través del cual los niños que estaban en zonas alejadas del Perú, como en este caso, por ejemplo, podemos ver a las niñas en estas zonas andinas maravillosas, los Andes, etcétera, con nuestro robot Kipi y obviamente Walter, su creador. Pero esto que estamos viendo, un robot diseñado por una persona que vive en una zona rural, alguien que además es quechua hablante, un robot que tiene características de una tecnología que podríamos llamar, siendo muy técnicos, intermedia, que no es muy sofisticado y que incluso ha sido creado con elementos reciclados. ¿Puede ser considerado inclusivo? ¿Qué cosa es la inclusión digital? Hoy vamos a hablar acerca de eso para hackear la inclusión digital en el Perú, así que bienvenidos. El código, activismo digital en acción, hacker cívico en tu misión, hacker cívico, abrimos el código, ideas que rizan hoy, activismo digital en acción, comunidades en acción, hacker cívico. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están otra vez? Bienvenidos a Hacker Cívico. Ahora vamos a hablar con dos personas que están vinculadas con este asunto de la inclusión. La inclusión es un término que probablemente viene más de las ciencias sociales, se habla sobre todo de inclusión social, económica, hasta financiera. Pero cuando hablamos de inclusión digital, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente? Ellos tienen un paso por el Perú y por otras partes del mundo. De hecho, tenemos uno que viene del Reino Unido, de Europa, y otra persona que viene de Chile. Así que sin más dilación vamos a presentar a Karime Pávez. Karime es fundadora de Inclusiva Consulten. Es una consultora, ella es chilena, pero está muy vinculada con el Perú, creo que es chilena-peruana, ya adoptada. Y finalmente, en esta charla que vamos a tener como nuestro segundo contertulio, está José Carlos Mariátegui, que en verdad yo lo definiría como un digerati del Internet. ¿Quién es un digerati? Ustedes no saben, pero existió un señor llamado Germán Pérez, era un español, fundador también de varias iniciativas interesantes en el Perú vinculadas con la tecnología. Yo tuve la suerte de haber sido su pupila, trabajé con él muchos años en una empresa que se llamaba Telefónica, que ya no existe en el Perú, y Germán, cuando quería definir a alguien que era un experto en todos los temas y artes vinculadas al Internet, decía, es un digerati. Así que bienvenido José Carlos Mariátegui, que es el digerati del Internet y obviamente fundador de varias iniciativas como Escuelab, también desarrollando LATAM y en fin ATA, que es una consultora, una suerte de iniciativa también académica. Así que bienvenidos chicos al programa, a Hacker Cívico, y juntos abramos el código. Vamos a hackear la idea de la inclusión digital. Y que es un término que, como decía, está muy vinculado al mundo social, ¿no? Se habla sobre todo de inclusión digital, mejor dicho, de inclusión en general como social. Pero, ¿qué cosa es la inclusión? No sé, ¿quién quiere empezar? Karime, tal vez, a ver. Bueno, me parece que el término de inclusión digital podría estar relacionado a cómo
públicos que hoy día están fuera un poco del sistema o en los márgenes del sistema pueden aprovechar la digitalización para poder acelerar sus curvas de desarrollo y progreso. Entonces, ¿cómo los haces parte de un movimiento que ya está siendo aprovechado por un grupo importante, pero no por todos? ¿Cierto? Entonces, y es una inclusión para un resultado que es poder reducir brechas, ¿no? Reducir la desigualdad, aumentar las oportunidades y con eso aumentar también la prosperidad. Yo lo entendería desde ese punto de vista, no sé, José Carlos. Yo cuando pienso en inclusión digital tengo mucho temor por un discurso que, claro, busca lo que un poco es este proyecto de este robot en las zonas rurales, ¿no? Buscan traer la modernidad. Ajá. El problema es cómo traes la modernidad, ¿no? Uh-huh. Es decir, la inclusión digital, a diferencia del término amplio de la inclusión, que es un término, digamos, mucho más utilizado en el tercer sector, las ciencias sociales, ¿no? Creo que tiene esta capacidad de parecer a veces una magia de lo que de alguna manera siempre se habla del tecnosolucionismo, de las formas en que la tecnología, en vez de ser un instrumento de transformación que es parte de un proceso más complejo, se vuelve el instrumento que define el cambio, ¿no? Entonces, digamos, piensas que la tecnología es una panacea. Es una visión también, como se le denomina a veces, el tecnodeterminismo, de alguna manera. Como a partir de una tecnología tú defines, a partir de un código, de alguna manera, como si fuese ley, tú defines una práctica. Y ahí es donde viene el problema, porque ese código es el código que muchas veces viene de fuera, de buenas prácticas, no necesariamente tiene que ser de Estados Unidos o occidental, pero de buenas prácticas estandarizadas, y tratas de aplicar eso en contextos rurales muy complejos, muy diferentes uno del otro. Sí. Pero chicos, esta idea de la inclusión es relevante al punto que, por ejemplo, en el caso del Perú, vamos a hablar de la inclusión en general. Como tú decías, José Carlos, viene de las ciencias sociales, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos un cuadrito que quiero que comentemos. Este es un esquema de la CEPAL. La CEPAL es, por si acaso, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, para los que no lo saben, chicos, que nos están viendo. La CEPAL plantea en este cuadrito una definición de lo que es la desigualdad social. Y seguramente ustedes ya lo han visto antes, pero lo que este cuadrito plantea es que hay como temáticas o áreas de la vida de las personas que son verticales y transversales, ¿no? Las horizontales, ¿no? Entonces, tienes elementos verticales como podrían ser el ingreso, la educación y otras dimensiones, y otras que son, por ejemplo, temas vinculados con el estrato socioeconómico, el sexo, el grupo de edad, el área de residencia y las condiciones étnico y raciales, ¿no? Hay como ejes estructurantes, dice allí, y después tenemos ámbitos de desarrollo social. ¿Dónde ponemos lo digital? A ver, porque si hay inclusión social, financiera, y hay inclusión digital, la inclusión digital es transversal, es vertical, gran discusión. No nos vamos a demorar mucho, pero sí hay puntos distintos, porque eso también define un poco las políticas públicas, pero también el acercamiento que la gente tiene. Y como tú decías, José Carlos, hay muchas personas que creen que es suficiente con consumir tecnología y no necesariamente desarrollar la tecnología. Entonces, ¿dónde ponemos a lo digital? ¿Es vertical o es horizontal? ¿Es transversal o no, o es vertical? Cuando veo primero, bueno, la CEPAL tiene una historia interesante, ¿no? La sede está en Chile. Recuerdo mucho de las discusiones sobre la teoría de la dependencia, que fueron desarrolladas justamente por la CEPAL, justamente la dependencia de ciertas tecnologías y cómo de alguna manera trataron o buscaron de independizarse, de liberarse de esas tecnologías, de esas digamos, prácticas que venían de fuera, ¿no? Uh-huh. Entonces hay siempre un aspecto en la CEPAL de buscar la liberación y buscar los modelos propios para la región. Y el problema ahí está en que
creo, yo cuando veo educación, sobre todo, yo veo que educación hoy día, si no es una educación que tiene un componente de conocimiento sobre tecnología o sobre temas digitales, digamos, no es propiamente una educación para el siglo XXI. ¿Cómo preparas a las personas hoy? Y creo que el problema va más allá, porque no es preparar a las personas a partir del uso de ciertas tecnologías que te van a servir hoy y no te van a servir a 4 o 5 años, ¿no? Percibir, digamos, el impacto de la tecnología de una manera un poco más holística, un poco más crítica. Creo que ese es el aspecto que debería tener la educación. La otra parte, la de dar acceso a ciertas herramientas, es algo que continuamente el ser humano va a necesitar. Hoy necesitamos ChatGPT, sí. Ayer usábamos las plataformas, las herramientas de ofimática, el Word, el Excel. Claro, y de ahí Google Docs o documentos. Claro, todas las tecnologías que nos permiten, digamos, colaborar, ¿no? Entonces, pero eso es transitorio, va cambiando, ¿no? Entonces, justamente, si hablamos de los browsers, por ejemplo, ¿no? Hasta hace unos meses. De los browsers en castellano, los buscadores, los navegadores. ¿No? Los navegadores, por ejemplo, hay algo interesante, ¿no? Hasta septiembre, el Departamento de Justicia en los Estados Unidos estaba pensando separar Google de Chrome, del navegador Chrome. Y ahora dicen que no, porque Chrome ya tiene otras competencias, y las competencias no son otros navegadores necesariamente, es justamente ChatGPT u otros. Como Chrome está basado sobre todo en que las personas naveguen, pero también para buscar, las personas ya no solamente buscan digamos, en vía navegadores, buscan también vía estas otras aplicaciones. Entonces, eso es algo que es muy dinámico, va cambiando. Sí. Pero pareciese, Karime, que, otra vez volviendo al cuadrito de CEPAL, que en verdad lo digital, porque si tú comentas, José Carlos, que en el caso de la educación, que es un servicio básico, fundamental, tiene que haber un componente moderno de digitalización, lo mismo pasará en la salud. Sí, y a mí me parece que la tecnología es definitivamente transversal por varios motivos. Uno, creo que si lo ponemos vertical, corre el gran riesgo a ser un silo en sí mismo. Así es. Y entonces ahí esa tendencia al vicio de que la tecnología en sí misma es lo bacán, lo interesante, siendo que la tecnología es un medio, no es una flecha para propulsar otras cosas que mejoran la vida del ciudadano. Entonces, mirando desde las bases, ¿no? Me parece que el componente de tecnología tiene que ser transversal como un booster, como un acelerador de todos los procesos que van de manera estructurante impulsando la calidad de vida y la prosperidad de la gente. Al punto que algunos no solamente creen que es, como tú has mencionado, Karime, un acelerador, un booster, sino que define hasta nuestra condición de ciudadanos. Y en el Perú, por ejemplo, ya se ha definido que somos ciudadanos digitales. O sea, claro, al menos eso está en el texto. Pero un ciudadano digital, ¿qué cosa tiene de acuerdo al gobierno del Perú, que en este caso está representado en la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital? Esto está adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros. Ellos dicen que, por ejemplo, la inclusión digital implica garantizar a la ciudadanía en general el acceso a tecnologías digitales que les sirvan para satisfacer sus necesidades, acceso al conocimiento y también al trabajo, la educación, el ocio y la salud. Y un ciudadano digital, que es el que está incluido, debería tener infraestructura, debería tener habilidades, lo que tú decías, para saber utilizar esto y obviamente acceder a esos beneficios, ¿no? Y todo eso en conjunto vendría a ser la inclusión digital. Pero ¿ustedes qué piensan de esa definición que es tan bonita? O sea, ¿es así? O sea, ¿necesitamos las tres cosas o podríamos priorizar una de las tres? Porque lamentablemente en el caso del Perú ya han pasado muchos años, o sea, y de hecho aquí el Guillerati, José Carlos y todos los que estamos vinculados en el Internet hemos hablado y seguimos hablando del tema del acceso, pero pareciese que no terminamos de cerrar la brecha de acceso o la famosa brecha digital. ¿Por dónde priorizaríamos las cosas, José Carlos? Es una buena pregunta. Yo estoy totalmente de acuerdo que la experiencia, digamos, vinculada a la inclusión digital tiene que ser transversal. Hay aspectos más complejos, por ejemplo, en salud, digamos,
toda la infraestructura de salud que permita interoperar la información, que se permita hacer estudios, digamos, masivos en relación a la población, que permita justamente desarrollar políticas, es un poco más, siempre ha sido un poco más complejo, ¿no? Pero digamos, absolutamente tienen que haber esas capacidades. Ahora, ¿cómo empezar? Nuevamente, es como retroceder un poco y decir hasta qué punto necesitamos herramientas o hasta qué punto necesitamos otra forma de entender la tecnología. Por eso hablaba yo del impacto. No es que, o la posición un poco crítica, ¿no? No es que eso es algo que uno va a tener naturalmente, sino que uno, conforme utiliza la tecnología, puede tener ciertos criterios en relación a qué cosa es útil para uno, qué cosa no. Es como lo que ha pasado un poco con los medios, ¿no? De comunicación. Entonces, en un país como el Perú, a veces se trata de priorizar la parte más simple, ¿no? Que es el instrumento. Claro, que también ha pasado de otra manera, pero yo creo que un poco mejor trabajado en Chile, ¿no? Pero, digamos, el derecho a tener acceso a Internet, por ejemplo, ¿no? Digamos, debería todo el mundo tener acceso a Internet, como pasa en algunos países más desarrollados. Entonces, claro, eso es, digamos, que es un objetivo, ¿no? Pero también tenemos que entender que ese acceso hoy día está altamente comercializado por empresas. Entonces, ¿hasta qué punto el Estado debería fomentar eso y no debería fomentar quizás otros aspectos? Es verdad que en provincia hay planes de justamente llevar acceso, sí, pero ahí vienen otros problemas. ¿Con qué tecnología? ¿No? Tú cuando mostraste al robot a Kipi, yo decía, ¿y eso cómo lo escalas? O sea, está bien, es un éxito el robot, ¿cómo lo replicas? ¿Cómo lo replicas? Y hasta qué punto el lugar donde lo quieres replicar no tiene ni siquiera, no solamente electricidad, no hay agua, no hay insumos básicos. Entonces, ¿hasta qué punto es básico el Internet cuando hay otros elementos que definen, digamos, un mínimo nivel de vida que tampoco están ahí, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con las computadoras de $100? Las OLPC, ¿no? Las del amigo Nicolás Negroponte, que escribió un famoso libro, Ser Digital, Think Digital, un libro de cabecera. Un libro de cabecera. Fantástico el libro. Pero ¿por qué falló las OLPC? O sea, en algunos países de Latinoamérica fue exitoso. Uruguay creo que ha sido el único exitoso. Sí. Y en el Perú, fracasó. Pero ¿Qué pasó? A ver, ahí cuéntanos la historia, José Carlos. Mira, es muy interesante porque la historia de Uruguay es una historia que se remonta a la segunda carrera de computación en América Latina. La primera fue en Argentina, en la Universidad de Buenos Aires. El fundador de esa carrera fue Manuel Sadowski. Manuel Sadowski se va a Uruguay, a la Universidad de la República, a trabajar porque vino el gobierno militar, la noche de los bastones largos, que fue donde sacaron a todos los profesores de la UBA, y formó ahí la segunda facultad de computación en América Latina. ¿Por qué digo esto? En paralelo, Uruguay, que es un país pequeño, pudo gestionar un modelo, digamos, de teleeducación que se fue informatizando. Además, Uruguay es un exportador de software importante. Muy importante. En América Latina. Entonces, de alguna manera pasaron de modelos de teleeducación a modelos informáticos. Eso se llamó el Plan Ceibal. ¿De qué año es el Plan Ceibal entonces? De los 80 probablemente. Wow. Víctor Ganón, que también dirigió un proyecto computacional muy interesante que se llamó Uruguay Cibernético, también en los 80, impulsó mucho el Plan Ceibal y tiene un libro en relación a ello. Lo interesante es que ese Plan Ceibal no dependía de una tecnología. Era un plan mucho más conceptual y articulado en relación a contenidos, a equipo. En el Perú, que no teníamos Plan Ceibal, hubo algo que se llamó el Plan Huascarán, pero nuevamente dependiendo mucho de tecnologías. El Plan Huascarán, para los que no se acuerdan, se creó durante el gobierno del señor Alejandro Toledo. Exacto. ¿No es cierto? Sí. Ya. Y que de alguna manera fue reemplazado. No quiero, digamos, hay expertos que han trabajado esto, yo no lo conozco tanto, pero de alguna manera fue reemplazado por esta idea de las computadoras de $100 de Nicolás Negroponte, ¿no? Entonces, en el Perú reemplazamos tecnología, pero no pensábamos en una estructura.
Y entonces, quizás ha sido uno de los problemas. Los problemas. Y lo que dice José Carlos, acá el doctor Mariátegui, Karime, entonces nos hace la pregunta que se nos cae, ¿no? Así de madura es, entonces, ¿puede existir inclusión social sin tecnología? Quizás como quería opinar sobre la definición también de que nos trajiste de ciudadano digital. Que fue pasar, si bien me parece como una definición utópica para el momento en que estamos, utopía sirve para caminar, ¿cierto? Como dicen. Entonces, para inspirarse, para inspirarse. Tener un norte así. Claro. Pero al mismo tiempo reconocer las brechas. O sea, ¿qué nos distancia de esa definición? Y hoy día yo creo que hay 4 brechas muy importantes si miramos a las bases en respecto a la digitalización, y ahí entonces cómo realmente llegar a la famosa inclusión digital, ¿no? Entonces, hoy día, si bien tienes una cobertura de señal en casi todo el país, creo que el 95%, ¿no? La calidad de la cobertura no es igual, buena. ¿Cierto? La gente de la base no tiene la misma cobertura. La base de la pirámide. La base de la pirámide no tiene la misma calidad del servicio que el resto de la población. También tienes problemas de uso. Entonces, el desarrollo de habilidades que tiene la base de la pirámide a respecto de las clases altas no es igual. Los devices que tiene la base de la pirámide a respecto de las clases altas no es la misma. Y la confianza que tienen las bases sobre la tecnología no es la misma. Entonces, si no miramos esas brechas, está bien, tengamos un norte claro, interesante, utópico, pero ¿cómo se trabajan las brechas para realmente hablar de inclusión? Entonces, hoy día la inclusión a mí me parece que es un deseo, ¿no? Que tenemos. Qué fuerte, es un deseo. Pero que cómo lo concretizamos, ¿no? O sea, entonces, ¿puede existir inclusión social sin inclusión digital o no puede existir inclusión social sin inclusión digital? Porque la reflexión que ustedes hacen es interesante, ¿no? Este es un programa que habla del hacktivismo, pero uno siente como que tendría que priorizar algunas cosas o no necesariamente, ¿no? José Carlos decía, Kipi, el robot, muy lindo, pero pucha, seguramente proviene de una escuela en donde no hay las 24 horas del día energía de luz, ¿no? Eléctrica, o sí, o no hay mucha agua. Entonces, ¿cómo empatar ese ideal de tecnología con ese tema social? ¿Qué quieren ustedes? O sea, ¿podría haber inclusión social sin acceso a lo digital? O cuando hablamos de lo digital, ¿de qué estamos hablando? Porque también uno siente que es demasiado wow, ¿no? Como dicen los gringos, rocket science. Pero no necesariamente, tiene que ser una tecnología intermedia o más básica. Sí, o sea, nuevamente, creo que hay que ir a esos lugares donde se aplican estas tecnologías y ahí mismo ver un poco lo que, o sea, los 4 puntos que ha mencionado Karime, no han sido solamente pensados por algunas personas cómodamente en una oficina, es personas que han hecho trabajo de campo y que han anotado cuáles son esas digamos, diferencias y esas brechas que hay que desarrollar. Entonces, claro, nuevamente, lo que pasó con la OLPC, solamente por poner algunos ejemplos, trajeron las OLPC que costaban $100. $100 es muchas veces el salario de un campesino o el salario de 2 meses quizás de un campesino en la sierra. Entonces los profesores les decían a los chicos, no te lleves la computadora porque si se la llevas y se pierde tienes que pagarla. Y claro, entonces ya de por sí ahí se genera una brecha. Ahí por sí se está generando una brecha en donde hay una restricción que no permite que ese muchachito, ese niño, pueda tener el acceso a la tecnología libremente, ¿no? O sea, es una de las brechas que has mencionado hace un momento. Nuevamente, otra brecha, la electricidad, ¿no? Si no hay electricidad, o son niños que tienen que caminar a veces 2 horas para llegar, además son colegios, muchas veces unidocente, multiaula, multigrado. Y todo. Es una complejidad también mayor. Sí. Cómo facilitas la tecnología a muchachitos de diferentes edades, ¿no? Entonces, son aspectos que lo interesante ahí es justamente cómo desde nuestras realidades podemos crear tecnologías y metodologías que sirvan en nuestra realidad. Y justamente hablando de cosas que sean creadas desde nuestra realidad,
vamos a conocer a Solistcha. No sé si la ubican. Solistcha es una influencer, es una chica de zonas de zonas rurales, muy, muy particular. Su cuenta en TikTok es una de las más visitadas. No sé si la han visto alguna vez, pero quisiera que la conozcan si no la han visto antes y vamos a ver un video de ella. Es en verdad una influencer. Solistcha lo que hace es mostrar lo que tú dices, José Carlos, su propio ambiente, su propia realidad, habla de su cultura, de lo que implica vivir en una zona andina, altoandina, y lo increíble de esto, y esto a ver cómo lo explicamos, es que esa realidad que puede ser muy lejana para mucha gente de zonas urbanas del Perú, tiene muchísima audiencia. Hay muchísima gente que la vea a Solistcha. Ahora vamos a ver el videito para justamente para que la conozcan. Pero ¿cómo se puede explicar eso? O sea, nosotros, hablando de la inclusión digital, necesitamos que haya un cierto nivel de representatividad de quién crea el contenido y a quién lo dirige. O sea, como tú decías, es necesario que hayan más personas que se parecen a Solistcha, que estén creando contenidos y que representen a ese grupo del donde ella proviene, o no es necesario eso, un poco en función a lo que tú decías, que a veces los contenidos digitales que vemos provienen de otras realidades y lo que hacemos es más bien imitarlos y no lo que está haciendo en el caso, que está pasando en el caso de Solistcha. ¿Qué opinan? A mí me parece que desde los territorios se están haciendo muchas cosas, que fue el mismo ejemplo del Kipi, ¿cierto? O sea, si bien totalmente de acuerdo en la pregunta de cómo escalamos esto, qué privilegio tener un prototipo creado de quien sufre el dolor de no tener un problema, ¿no? Uh-huh. Y además de haberlo testeado en el territorio con los usuarios de diferentes perspectivas, ¿no? Uh-huh. Y entonces los territorios están generando soluciones y usando la tecnología para hablar sobre eso, o generando soluciones tecnológicas desde los territorios. Me parece que tiene un valor enorme que no necesariamente estamos recogiendo. Uh-huh. Y eso me parece preocupante y me parece que necesitamos tener mayor atención. En el caso de Solistcha, ella tiene además un grupo de personas que la sigue que no muy necesariamente fuerte. es igual a ella, ¿no? Que es diverso, Así que es. es regional, que es mundial, ¿cierto? Porque a todos nos da curiosidad entender qué pasa en los territorios, de qué podemos aprender. Uh-huh. Y además hay tradiciones ancestrales Sí. que al final hoy día están siendo recuperadas para traernos nuevas lecciones. Sí, y creo que ahora sí podemos ver ahí nuestros Master del Switcher nos van a poner el video de Solistcha, que se autodenomina como mujeres empolleradas. Empoderadas por las polleras, empolleradas, ahí está. Y claro, ahí la vemos a ella bailando con mujeres de zonas autoandinas, rurales, hacen su pasito. Y hasta hacen también sus coreografías, ¿no? Y no sé si tú habías escuchado o habías visto a Solistcha. Sí, en algún momento también la he visto. Me parece que, justamente tomando en cuenta lo que acabas de decir, me parece que hay dos componentes importantes. O sea, definitivamente el conocimiento local no hay forma de reemplazarlo, ¿no? Eso además empodera a las personas, les da confianza, autodeterminación, autoafirmación. Pero este tipo de contenidos también nos conecta con la aspiración, con lo aspiracional. Y no hay que dejar de lado lo aspiracional. Lo aspiracional también es el grado de difusión que esto puede tener a nivel regional, a nivel mundial. Y también, nuevamente, y ahí conectándolo con el caso del robot, cómo el Estado puede, cuidadosamente, una iniciativa local, muy, digamos, enfocada a ciertos grupos, cómo lo puede escalar o cómo puede apoyar que esa iniciativa tenga una mayor difusión, ¿no? Yo creo que justamente son ambos los elementos que tienen que de alguna manera conectarse, pero tienen que, como un rompecabezas, no es simplemente poner los dos juntos, hay que ver finamente qué pieza va con qué pieza, ¿no? Y entonces sí necesitamos gente que represente a otras, digamos, poblaciones dentro del país. Absolutamente. Esa es mi consulta, porque cuando vemos los modelos a seguir, los role modes en inglés,
no son realidades nuestras, ¿no? Y esto, además, ya vamos a entrar a esa parte de la inteligencia artificial, tiene que ver también con el consumo de cierta tecnología que nos está disponiendo de una cierta manera, estándares de pensamiento, valores, versiones de estética, ¿no? Ahora el TikTok, el Instagram ya vienen por defecto con estos filtros que sin que tú quieras te meten el filtro. O sea, como tú no pusiste el filtro, pero por defecto viene el filtro y es como que se está estandarizando una forma de ser. ¿Cómo le damos más valor a las salchichas o cómo creamos más salchichas? Rompiendo un poco los estándares. Los estándares están hechos, funcionan muy bien para que interoperen tecnologías. Uh-huh. Pero en una época como la actual necesitamos una diversidad de estándares, una diversidad de formas de pensar, una diversidad de inteligencias artificiales. Curiosamente, creo que los pensamientos indígenas, amazónicos, que también son artificiales muchas veces, o sea, muchas veces son concepciones del mundo, que finalmente son ideas, y todas las ideas de alguna manera tienen un elemento de artificio, de creación. Creo que nos enseñan a que no hay una inteligencia artificial, sino múltiples inteligencias artificiales. Claro, nosotros estamos hoy día en un canon de inteligencia artificial que está basada en un tipo de extracción de datos, que es principalmente, y hay análisis sobre eso, hay textos, es tirado al inglés, por ejemplo, tirado hacia el género masculino, una serie de elementos, porque es de donde se extraen los datos, ¿no? Es como lo que pasó con Google Books. Cuando Google Books se lanza, habían digitalizado 5 o 6 bibliotecas, todas eran en inglés y todas, salvo una que era británica, estaban en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué inclusión es esa? No es inclusión, es más bien como un tipo de conocimiento, un tipo de inteligencia domina frente a otros. Tal cual, tal cual. Y ahora vamos a ver esta imagen donde también corresponde este informe, dicho sea de paso, si lo quieren después buscar, de la CEPAL, hace un estudio acerca de qué cosa es esto de la inclusión digital. Y aquí lo que plantean es qué cosa es el mundo de lo digital, ¿no? O sea, si uno, en verdad, como decía Karime, aspiracionalmente, o sea, quisiéramos motivarnos, esa es la meta, eso debemos llegar. Bueno, deberíamos llegar a eso, pues. El acceso digital implica tener habilidades que, por ejemplo, como hemos hablado con el caso de Solizcha, pueda crear un contenido, ¿no? Solizcha es una chica, un caso muy particular, porque es una creadora de contenidos. Sí. Es alguien que sabe usar la cámara de su celular, es alguien que sabe editar el video, le pone comentarios, o sea, un subtítulo, y lo sube a su cuenta. Entonces, en el caso de Solizcha, estamos viendo un caso interesante de alguien que ha sabido desarrollar habilidades digitales, pero que además tiene, siguiendo esa lógica, una conectividad. Gracias a Dios, en su zona hay conectividad, puede subir su video o lo coloca en una hora donde haya tráfico y después todos sus seguidores lo ven. Y también tiene una motivación, unas ganas de querer socializar digitalmente, ¿no? Y finalmente este modelo lo que nos plantea es que obviamente hay un asunto vinculado con la socialización. Hoy día mucha gente está vinculada a través del mundo digital. O sea, no solamente económicamente, sino también socialmente. ¿Qué experiencias conoces tú, Karime, para crear comunidades, para crear solidaridad en donde lo digital se haya convertido en un elemento que te permite justamente crear ese pegamento social que a veces no vemos en el mundo fuera de lo digital? O sea, yo creo que para mí uno de las que me sorprendí cuando vi que ocurrió eso a través de las investigaciones que hacemos fue en la pandemia, ¿no? En la pandemia se activaron un montón de comunidades donde lo digital viabilizó el estar juntos, ¿no? Y como decía, me parece súper interesante el tema de la motivación, que lo conecto mucho con propósito. O sea, ¿por qué nos reunimos, ¿no? ¿Por qué usamos lo digital para estar juntos? Y en la pandemia surgieron un montón de iniciativas que íbamos viendo en el campo. De hecho, los que más rápido empezaron a usar lo digital para poder salir y resolver sus problemas fueron las bases. Entonces, por ejemplo, las personas con menos recursos, personas vulnerables, emergentes, los emprendedores, ¿no? Hablabas tú del recursero digital, ¿te acuerdas? Entonces empezaron a crear estas comunidades en lo rural, las comunidades educativas, donde el profesor de manera espontánea generaba estos grupos de WhatsApp para poder transmitir la información y el contenido y educar a los chicos, y esto además estaba anclado en algo que era presencial
presencial, que era el bodeguero. Entonces, sistemas, ¿no? Se fueron creando de manera espontánea para poder cumplir con el propósito que era que los chicos no se quedaran sin educación. Luego vinieron todas estas ferias de trueque, que también habían comunidades que se organizaban de manera online para poder intercambiar cosas y intercambiar. Y eso de la feria del trueque, que es interesante, se daba en todo el Perú, Karime, en todas las zonas. O sea, tu experiencia de lo que has visto después se daba en zonas alejadas, en zonas no tan urbanas. Lo vimos mucho en zonas en la sierra, cerca a ciudades intermedias, que era donde bajaban, ¿no? De diferentes lugares como punto de encuentro para este intercambio. Entonces, maravilloso. Sí. Y los recurseros digitales en lo Perú. Claro, la gente que daba clases a través de Instagram, ¿no? Doy clases de matemática, doy clases de inglés, vendo tortas, lo que sea, la gente, pues de verdad y que después toda la parte de los jóvenes, ¿no? De cómo se empiezan en estas comunidades digitales para hablar sobre un tema común. ¿No? Que terminaron en el tema de las marchas, por ejemplo, lo más reciente ahora en Perú, pero también hablar de temas que a ellos les importa y los mueve, ¿no? Y de este gráfico que estamos viendo, José Carlos, el término conectividad significativa tal vez hace un poco de eco de lo que tú comentabas, ¿no? Que los impactos de esa inclusión digital también tengan que ver con sus propias realidades, ¿no? O sea, a veces imponerle modelos a la gente que no tiene nada que ver con su realidad es un contrasentido, porque al final lo que yo quiero es incluir en base a lo que soy, que sea significativa, el término me gusta, significativo. No solo eso, hay un aspecto que creo que está conectado con lo que Karim me acaba de decir. En la época de la pandemia, los gobiernos desarrollaron plataformas digitales de educación, ¿no? Pero la gente lo que hace ahí es comparar esas plataformas con el contenido que te da algún tipo de influencer o algún tipo de persona que... Entonces, al final no solamente lo compara, empieza a consumir lo otro, ¿no? Porque finalmente esas plataformas no pueden, muchas veces no están pensadas ni diseñadas para realmente pensar cómo piensan las personas, ¿no? Y las personas, la ventaja del medio digital es que tienen la capacidad de poder escoger qué quieren ver, qué quieren consumir y cómo quieren educarse, ¿no? Entonces fue también un momento interesante por eso, porque de alguna manera había esta otra formación paralela, ¿no? Que está poco documentada, pero que realmente fue fundamental. Es decir, no fue solamente la formación que se daba a partir de estas plataformas que sacaban los gobiernos. Era todo el complemento y que tenía también que ver con el refuerzo que los padres durante la pandemia tenían que hacer en sus casas, ¿no? Claro. Yo cuando solamente me pongo a pensar que muchos niños tenían que usar el teléfono, o los profesores el teléfono para enseñar, yo decía, definitivamente ahí no estás aprendiendo mucho, ¿no? Hay otra experiencia suplementaria que es la que se da en los momentos en que no hay este momento de instrucción usando la plataforma formal, ¿no? Y podría entonces pasar que, tal como dice al final ya del esquema que si existen inclusiones materiales o estructurales, eso se refleja en el mundo digital, ¿no? O sea, lo que yo soy finalmente va a ser un espejo de lo que yo sea en lo digital. Pareciese que es así, no necesariamente, o igual todas las falencias o vulnerabilidades o taras que yo tengo en el mundo físico finalmente se pueden terminar replicando a lo digital, porque eso es lo que soy, ¿no? Entonces pasaba, y hablando del recursero digital que mucha gente así entró a lo digital a la mala, ¿no? Ya, lo que sea, pum, ya se creó su cuenta en Instagram, en TikTok, lo que fuese, empezó a hablar, pero a la mala. Y como que era muy precario, ¿no? Es como que tenemos una digitalización muy precaria. Y para fenómenos, que ahora vamos a entrar en ese asunto, como la inteligencia artificial, tú necesitas un poquito más de lo precario, ¿no, José Carlos? Porque finalmente, aun cuando la interacción con la inteligencia artificial que hoy día conocemos más que es la generativa, y que básicamente es preguntarle con un texto a un software que se llama ChatGPT y que es empático, entre comillas, necesita pensamiento crítico, que por ejemplo no necesariamente, ahí nos vas a contar tú más, Karime, proviene del mundo de las sociedades más vulnerables. Es al revés, parece, ¿no? Que más bien las personas que vienen de estratos sociales con dificultades no son tan abstractos, ¿o sí?
Pucha, yo creo que El famoso pensamiento concreto, ¿no? Tienes razón con esto de una digitalización precaria. Y yo creo que tiene que ver con lo que dijo José Carlos también, que no necesariamente hay una intencionalidad de diseño de este tipo de soluciones pensando en las bases. En las bases. ¿Cierto? Entonces, cuando no hay una intencionalidad del diseño, lo que ocurre en la gente es que va a adoptar con los recursos que tiene. Y tenemos, ¿qué recursos tenemos? Tenemos analfabetismo funcional, tenemos problemas con operaciones matemáticas básicas, con comprensión lectora, tenemos problemas con accesos, ¿no? Entonces, yo voy a tratar de agarrarlo como yo pueda, y eso va a hacer que queden gaps. Claro, en el proceso, ¿cierto? Entonces, como huequitos, ¿no? Huequitos que podrían ser mucho más aprovechados, pero además, como no hay una intencionalidad de programas de adopción de tecnología que acompañan estos procesos, el problema es aún mayor, ¿no? Porque yo creo que lo resuelvo entregando la tecnología, que con los computadores lo vimos también en Brasil, hicimos una investigación de los XO, le decían allá. ¿Cómo le decían? XO. XO, ¿qué significa? XO era la X, se dice X en portugués. Sí, y además después con otras marcas que sacaron sus modelos que competían con de los $100, el problema era adopción. Es la persona, finalmente. ¿Cómo haces que esta solución sea deseable, haga match con el dolor de las personas y que haya todo un ecosistema que lo recibe y lo entiende? Porque también veíamos los profesores que cerraban con candado para que no los tomaran. Claro, porque se morían de miedo, ¿no? Claro. Entonces lo tenían como un... Iban a hacer claro después. Era como un trofeo, acá está la OLPC y la guardo, ya no la toco. Y no tenía sentido. Y es penoso porque, claro, el MIT, el Media Lab, mítico, espacio de innovación, pionero en muchas tecnologías, ellos como que decían, bueno, esta es la receta, sabemos que funciona. Pero la realidad es que fueron, en ese sentido, bastante poco modestos, porque en vez de implementar estas tecnologías, o sea, Negroponte se volvió en América Latina y en África un vendedor de computadoras, no se volvió, y por eso fue también tan criticado luego. Pero, digamos, lo que debieron haber hecho es, hemos investigado, cognitivamente sabemos que los niños utilizan estas herramientas así o así, pero vamos a explorar cómo operan en estos contextos rurales. No decir, bueno, esa es la tecnología y así es como tiene que ser. Claro. Eso siempre pasaba además con el MIT. El MIT siempre cree que sus formas, sus modelos son inequívocos. Son los que son. Son los que son, ¿no? La piedra filosofal. Ese es el gran problema. Y lo peor es que nuestros mandatarios aceptan esos modelos y pagan cantidades enormes de dinero enormes, sí. por eso. O sea, los creadores de políticas públicas, ¿cómo le llaman? Los policy makers en inglés, a veces no saben mucho de esto. Pero hay otro término que quisiera que también vayamos explorando, que se llama soberanía digital. Se ha puesto mucho de moda a raíz de la inteligencia artificial. Y vamos a ver un video, a ver si nos ayudan nuestros amigos del Switcher, para entender por qué tenemos que empezar a hablar de soberanía digital y qué tiene esto que ver con la inclusión. Vamos a ver ese video. Este es un video que proviene del Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile, el CENIA, que además, voy a contextualizarlo ahora antes de ver el video, que está creando un lenguaje natural adecuado a nuestra realidad latinoamericana. Y el dato más interesante es que quien está entrenando este lenguaje es un peruano, es un chico de Arequipa, Omar Flores, a quien vamos a ver en el video, si es que ahí está listo. Vamos a escuchar en qué consiste LATAM GPT, que es un mecanismo para ir creando soberanía digital. A ver, vamos a ver. Lo primero que se te viene a la cabeza si te digo que un modelo de lenguaje se entrena. Ay, me dejaste knockout. Cuando los niños pequeños están aprendiendo a hablar, me imagino las escuelas de lenguaje. No se me ocurre nada, no tengo idea. ¿Que va a un gimnasio? ¿Se entrena? Ejercicio, hacer pesas. Sí, más o menos. En vez de levantar pesas, estos modelos se entrenan para aprender el lenguaje humano leyendo millones de textos. Y luego te responden mediante la predicción de la siguiente palabra. ¿Cómo así?
Por ejemplo, si tú le escribes, voy a tomar puede que te responda café, descanso, taxi. Sus respuestas dependen de lo que haya leído en esos documentos. Y si todo lo que leyó es de otros países, el modelo aprende a responder como si viviera allá. Por eso estamos creando LATAM GPT, un modelo de lenguaje con textos de Latinoamérica, para entendernos de verdad. Comenta, ¿qué palabras típicas de tu país te gustaría que LATAM GPT aprendiera? Exactamente. Esta es una iniciativa súper interesante, no sé si ustedes la conocían. Como he dicho, LATAM GPT es una iniciativa que se está incubando en Chile. Hemos tenido suerte de conversar con el mismo director del CENIA, y obviamente hay muchas cosas que se pueden hacer entre Perú y Chile. Pero lo interesante de LATAM GPT, José Carlos, es que es un modelo que, como decía Omar, está siendo entrenado con nuestras formas de hablar, con nuestras visiones, con nuestras jergas, porque no somos lo mismo los latinoamericanos que los europeos, ni que los americanos del norte, ni menos los asiáticos. ¿Eso se puede considerar soberanía digital? ¿O qué cosa es la soberanía digital? Que es una palabrita que ha empezado a ponerse muy de moda en ciertos círculos de los hackers y no sé qué. Es que creo que la soberanía digital tiene que ver con lo que hemos hablado hace un momento, hasta qué punto también el Estado se responsabiliza por desarrollar sistemas propios y no importar todo, ¿no? Y lo que están haciendo en Chile, de alguna manera, es tratar de pensar desde América Latina. Sí. Hay complejidades ahí, pero también hay muchas cosas interesantes. Por ejemplo, la semana pasada en Arequipa se dio el 10º Congreso de las Academias de la Lengua del mundo, incluyendo la española y dos más que no están en la región. Tú estuviste en el, ¿cómo se llama? CILE, ¿no? Esa es la conferencia. Es la conferencia, digamos, de lengua española internacional. De lengua española, imagínate. Sí, se hace cada 3 años y este año fue en Arequipa. Lo interesante es que se incorporó muchas mesas sobre otros lenguajes, como los lenguajes amazónicos, los lenguajes quechua, y en algunos momentos se hablaba de cómo ciertos vocabularios en quechua parece que el quechua es un idioma muy fuerte, muy dominante, y no solamente ha dominado al aymara, los lenguajes amazónicos, con ciertas palabras que se utilizan en quechua, pero que, digamos, se utilizan en igual de otros dialectos, sino también en el español, ¿no? Hay muchas palabras que usamos. Por ejemplo, Pucho, por ejemplo, yo no sabía. Pucho es que se usa en Argentina, en muchos lugares es una palabra quechua, pero guagua. Claro, guagua también. Entonces, ¿qué pasa? ¿Guata también es quechua? Guata, vaya. Pero por eso es un idioma muy fuerte. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para poder incluir ese dominio de ese idioma en ese modelo? Va a ser muy interesante. Y lógicamente, como tú bien dices, es algo más regional. Ahora, el problema no solamente por ahí, también el problema es que ese lenguaje dominante regional no se vuelva un lenguaje dominante en zonas donde más bien se requiere una diversidad lingüística. Las zonas amazónicas donde hay cientos de lenguajes diferentes. Dialectos, ¿no? Dialectos y lenguajes que también no están unidos, son de familias separadas, ¿no? Roberto Sariquey, que es un especialista en taxonomías idiomáticas amazónicas, ha hecho varios estudios en relación a eso. ¿Por qué es importante romper con los dominios de la inteligencia artificial de una forma y hablar de inteligencias artificiales? Porque de ahí va a depender también cómo encaramos la diversidad cultural, la diversidad, digamos, de producción de medicinas, de alimentos. Hay estudios en relación a cómo la reducción de ciertos lenguajes en el África han impactado directamente sobre la producción de conocimiento y por lo tanto de ciertos productos medicinales. Entonces, el lenguaje, porque hay un conocimiento ancestral que está vinculado al idioma, ¿no es cierto? Claro, pero al final el conocimiento, el lenguaje
es la forma en que tú haces sentido de las cosas Así y es. es la forma en que produces conocimiento. Entonces, Así es. ese conocimiento se muere con esa lengua, Ujú. conocimiento en relación Con la nuevamente. persona se muere. Ujú. Sí, se muere con las personas, exactamente. O sea, por ejemplo, es lo que ha pasado, pues, obviamente históricamente, con las famosas lenguas muertas, pues que aparecieron, ¿no? El arameo, hay muy poca gente que habla el latín o el griego, ¿no? Son una cosa muy chiquitita que tienen una concepción de la realidad, pero volviendo al tema de la soberanía, ¿no? O sea, claro, es interesante lo que plantea José Carlos, porque hay toda una revisión sobre las políticas públicas vinculadas a lo digital, que antes, por ejemplo, eran muy opuestas al asunto de que el Estado entre en algunos ámbitos de prestación de servicios. Y no, para eso están las empresas privadas, no sé qué. Pero lo que nos dice la experiencia chilena es interesante, porque están diciendo, acá tenemos que tener un rol un poquito más activo, chicos. No podemos dejar que solamente los amigos de ChatGPT, los amigos de Nvidia, los de DeepSeek y no sé qué, armen los modelos, porque de todas maneras no nos están terminando de representar. Y finalmente también hay un asunto aquí humano, porque ya sabemos que la inteligencia artificial reproduce formas de ver el mundo y los sesgos. Entonces, la soberanía digital, Karime, ¿cómo puede ayudar en ese sentido a mejorar la inclusión de las personas? Yo creo que ese es el gran riesgo, ¿no? El de reproducir los sesgos y estas narrativas, por ejemplo, en mi caso con temas de pobreza. Entonces, en la medida en que no podamos nutrir estos sistemas de información diversa y compleja, ¿no? Desde los lenguajes hasta de las tradiciones, ¿no? De nuestra cultura regional, digamos, Uh-huh. Es muy probable que se repliquen y fortalezcan los sesgos y estas narrativas que son un problema para la sociedad, ¿no? Entonces, me parece muy importante que haya un rol intencional en ese sentido de cómo podemos hacer que sea una inteligencia que incorpore todas estas complejidades de nuestro territorio. Que nos represente, ¿no? De hecho, hay unas investigaciones muy interesantes, tal vez tú las conoces, José Carlos, cuando ustedes saben que la inteligencia artificial generativa genera imágenes, textos, videos, lo que sea, con el solo hecho de escribirlo, ¿no? De escribirlo muy bien. Y hay gente que cuando le ha pedido a las distintas inteligencias artificiales que les plantee un escenario de gente pobre, generalmente el sesgo es muy fuerte. Aparece una persona mayor, un viejito, ni siquiera un viejito, una persona mayor con ciertas características en un ambiente oscuro, que parece de la calle, que parece de Latinoamérica, con personas de un cierto color de la piel. Entonces tú te das cuenta y dices, wow, o sea, la inteligencia artificial reproduce o tiene la idea de que la pobreza tiene que ver con cierta gente, con cierto espacio, con cierta edad. Y eso evidentemente puede terminar reforzando niveles de autoexclusión, ¿no es cierto? Exacto. Evidentes, además, cuando te pones cultura peruana al ChatGPT te aparece la llama, te aparece todos esos. Claro, y no aparecemos todos, que esto es un país además multicultural, multidiverso. Es curioso, ¿no? Porque la inteligencia artificial con tecnología a partir de eso supone que busca que sea todo más inclusivo, pero al final lo que hace es te restringe, te da una visión muy limitada del mundo, ¿no? Muy limitada, ¿no? Bueno, también seamos buenos con la inteligencia artificial. Lo que pasa es que la inteligencia artificial se alimenta de las millones y millones de datos, el famoso Big Data, ¿no? Y ahí viene la gran pregunta. O sea, nosotros como sociedad peruana, ¿cuánta representación tenemos en ese mundo digital, no? Muy chiquitito. O sea, por eso necesitamos más gente que esté generando contenidos como Solista, como, en fin, no sé, acá Karime pronto va a sacar su videopodcast, que haya diversidad, porque eso también nos representa para el volumen de datos que en algún momento alguna inteligencia artificial va a terminar alimentando para desarrollar. Es una cosa adicional, no es solamente el contenido, sino las estructuras, las taxonomías. ¿Cómo es eso, José Carlos? Nuestro universo está dado mediante un modelo establecido de jerarquías de órdenes, que es el modelo en el que vivimos, el modelo taxonómico de Linneo, digamos, el modelo taxonómico donde está identificada una planta así, un animal así, pero si uno se va nuevamente a otras realidades, hay taxonomías mucho más complejas, donde un animal está definido de 5 formas diferentes, si el animal es de tuyo, si es de tu vecino. Claro. Entonces, todas esas taxonomías hacen que los mecanismos de categorización puedan ser más fluidos.
el sistema digamos, en el que vivimos nosotros no es el único sistema de categorías, hay otros. Entonces, Claro. no es solamente el contenido, sino también cómo ordenamos ese contenido y cómo lo hacemos más fluido. Esto hablando de la inteligencia artificial, Sí, ¿no? claro Que que sí. cuando tú te refieres a taxonomía, va a haber otro capítulo, otro hack de la inteligencia artificial, pero vamos a adelantar. Es que tú ves un cubo y este cubo tiene colores, no es cilíndrico, tiene esquinas. Entonces, hay una serie de atributos Sí. que tú le das a la realidad en base a tu idioma. De hecho, como nos has contado, hay idiomas en donde no existen algunas palabras que hay en el castellano. Y entonces, ¿ahí qué pasa, no? O en el caso del quechua es un lenguaje aglutinante, que una sola palabra tiene el género, el número, etcétera, igual que el noruego. Entonces esas cosas tienen que reproducirse, porque si no, la inteligencia artificial no lo captura. Absolutamente. Entonces quedamos con una cosa muy Muy elemental. básica. Claro. Muy básica, muy básica. Y hablando de esas cosas, de lo básico y el hecho de que lamentablemente no estamos muy bien representados en las tecnologías, aparece este cuadrito que quería también compartir con ustedes, que tiene que ver con una realidad pues a la que lamentablemente nos estamos enfrentando mucho a partir de que por temas del marketing hablamos mucho de las generaciones, la generación Z, la generación X, la generación W, los baby boomers, ya no sé qué más hay. Pero lo interesante de este cuadro, que corresponde también a este estudio, es que nos plantea una realidad que es un poco dramática, porque nos habla de exclusiones que son estructurales vinculadas al tema de la edad, ¿no es cierto? Y que además, si a eso le metemos la variable de que hay una mejora en la calidad de vida que hace que las personas vivamos o tengamos mayor posibilidad de vivir más tiempo, el concepto mismo de envejecimiento pues está cambiando, ¿no es cierto? Entonces una persona de hace 30 años, de 50 años era una persona que no tiene nada que ver con la de hoy, o una de 60 tampoco, y así será pues en 20 años, y entonces el concepto mismo de las edades, eso que se conoce como edadismo, cuánto puede también afectar la inclusión, ¿no? Hay gente que se autoexcluye, ¿no? Yo he escuchado a muchos señores que son súper guau, no sé qué, muy gerentes, muy no sé qué, y dicen, no, esto de la inteligencia artificial no es para mí. O esto lo digital, no, yo no, o sea, se autoexcluyen, no es para mí. ¿Cómo que no es para ti? ¿Cómo podemos enfrentar este discurso de las edades? Y sobre todo, como muestra este cuadro, que lamentablemente lo que nos dice es que desde el punto de vista de la edad, cuanto más cerca a los 50, menos consumo de lo digital. ¿Qué opinan? Sí. Yo creo que el mercado se encarga siempre de la parte más numerosa. Entonces ellos se van a encargar de hacer esa inclusión porque finalmente es parte ¿Tú del crees que va a ser espontáneo esto? Que la gente mayor, bueno, es que hasta la palabra mayor es un tema, porque digamos que la gente que no está entre los 30 y 40 espontáneamente va a entrar en lo digital. No, yo creo que el mercado se encarga del mayor usuario. Entonces él mira al de 15 a 59 años y lo va a incorporar porque es un público masivo, el de adopter, que está acostumbrado y lo va a agarrar. Pero en las orillas, no, sobre todo los mayores, que no son tan apetecibles por el mercado, ¿quién los toma? ¿No? Eso sería la pregunta. ¿Es el Estado? ¿Es las multilaterales? ¿Son las ONG? ¿Son los early adopters que fungen de facilitador? Claro, los early adopters. ¿Cómo los incluimos? Porque no necesariamente van a ser el público preferido, ¿no? Y es posiblemente el menos rentable también. Es el Pareto, ¿no? O sea, un 80%. Y eso es lo que buscan las empresas o digamos, los canales, digamos, más comerciales, ¿no? Pero ¿qué hacemos con el resto? Claro, pero eventualmente podrían explorarse más escenarios en donde la gente de cierta edad, que no es la más joven, se convierte en early adopters, ¿no? Hay todo un fenómeno ahora vinculado a lo que se conoce como las economías, la silver economy, sí, ¿no? La economía plateada, donde dice que ya... Porque claro, como digo, si la persona va a vivir más tiempo, o sea, llegar a los 50 o los 60, pucha, todavía estás activo. Más bien es la sociedad la que tiene que empezar a moldarse y adecuarse, porque ¿qué haces con esas personas? No la vas a tener en su casa, bueno, que también podría ser, ¿no? Pero hay muchos elementos que te empoderan como para poder justamente desarrollar habilidades. Y casi para cerrar, chicos, queríamos compartir un video de una experiencia que buscó el empoderamiento y que está vinculada aquí a José Carlos, una experiencia que se llamaba Escuelab, ¿no?
¿Qué fue Escuelab, José Carlos? Porque Escuelab ya hace cuántos años apareció en el Perú. Se fundó en el 2009. En el 2009. Lo tratamos de llevar a cabo por un periodo de alrededor de 5 o 6 años. Uh-huh. Lo interesante de Escuelab, bueno, había varias cosas interesantes, pero fue un espacio en el centro de Lima, en el centro histórico, en la Plaza San Martín, donde desarrollamos un laboratorio de innovación social enfocado en ciudadanía, educación y sociedad, ¿no? Entonces, gracias a ese proyecto que fundamos con Kiko Mayorga y con Jorge Villacorta, de alguna manera impulsamos varias cosas interesantes en el Perú. Impulsamos las primeras hackatones que se hicieron. Impulsamos también, porque había hackatones, había necesidad de datos abiertos. Entonces impulsamos también la generación de datos abiertos públicos. Impulsamos también como un proyecto, un spin-off de Escuelab, el primer Fab Lab en América Latina que fue desarrollado por Beno Juárez y Víctor Freund. Entonces, de alguna manera, Escuelab fue un pequeño espacio de innovación orientado a cómo de alguna manera podríamos traer esa tecnología a un discurso más crítico y más local, ¿no? Y el elemento local, viendo en retrospectiva, ¿qué resultado tuvo? O sea, yo recuerdo Escuelab, ¿no? Y además estaba en el centro de Lima. Ahora vamos a ver ese video porque era curioso. En pleno centro de Lima, en una azotea, se reunían los hackers, los crackers y toda la gente que quería hacer esta disrupción hace tantos años, ¿no? Sí. ¿Qué efecto tuvo? O sea, además de las hackatones, porque yo recuerdo que la primera vez que hablamos de una hackatón, al menos en el círculo de los tequis, era pues desde Escuelab, ¿no? Que hacía las hackatones y todo lo demás. Creo que definió algo que luego se expandió, que fueron las comunidades vinculadas al uso de la tecnología, ¿no? Crítico, ¿no? Comunidades en el campo de la educación, comunidades en el campo del activismo cívico de alguna manera, y también de alguna manera se conocieron gente que no de alguna manera tampoco habían tenido un espacio físico para conocerse, ¿no? Y lo interesante es eso, ¿no? El espacio físico era muy importante. Un aspecto importante de Escuelab era que no era un proyecto peruano, un proyecto regional, pero nuestra posición sobre la región era que había que apoyar proyectos en la zona andina y centroamericana, que eran los más excluidos. Dentro de la exclusión en América Latina, tienes a los excluidos de los excluidos, que son las zonas más cercanas, digamos, a la región andina y centroamericana, y por eso Escuelab fue un proyecto regional, pero orientado a estas zonas, ¿no? Y la gente venía al Perú, ¿no? O sea, claro, eran es una cosa muy curiosa, ¿no? Recientes que se quedaban 9, 8 meses en Perú y trabajaban en diferentes proyectos, ¿no? Justamente de inclusión digital, muchos de ellos. Vamos a ver el video de justamente un cachito de lo que fue Escuelab y bueno, vamos a comentarlo. Para desarrollo de proyectos en torno del arte, la tecnología y la sociedad. Ese programa de residencias se extiende en periodos de 11 meses y busca invitar a entre 8 y 10 creadores, activistas o artistas de la región andina, centroamericana y el Caribe. El programa de becas de Escuelab busca invitar a participantes a vivir en el centro de Lima. Lima es compleja, desordenada, es entretenida, Lima es intensa, Lima es real. Hay barrios en Lima que se dedican exclusivamente a un tema, ¿no? Por ejemplo, Wilson, las galerías Wilson, que está aquí a 2 cuadras de Escuelab, es un complejo enorme que se dedica a la distribución de partes informáticas para computadoras. Amigo, ves juegos, pinta, recargas. Increíble, ¿no? Es una cosa que es interesante es que una de las razones por las que pusimos Escuelab ahí, o que nos dimos cuenta también mientras hicimos el proyecto, era que hay varios clústeres tecnológicos. Claro. Tecnológicos, manufactureros en esa zona del centro. Que sigue estando. Existen, claro que sí. Y nuevamente son clusters. Lo que pasa es que a veces pensamos en la informalidad, en fin, pero son clusters de comercialización y producción, ¿no? Tú sabes que una vez, ya casi para ir cerrando este hack que ha sido muy interesante, una vez hicimos una entrevista a un profesor de programación ruso de la Católica.
¿no? Que era uno de los pioneros en ese momento, hace más o menos por el 2012, de inteligencia artificial, y él comentaba que cuando llegó al Perú preguntó dónde está el espacio donde congrega pues a los programadores, a los hackers y no sé qué, y le dijeron, ándate a tal universidad. Dice que él se fue a la universidad y dice, no encontró nada. Entonces le dijeron, te tienes que ir a Wilson. Y en Wilson, este profesor ruso que ahora está desarrollando inteligencia artificial, no sé si todavía está en la Católica, nos dijo, encontré lo que estaba buscando. Que el nivel de programadores era muy bueno en Wilson. Claro, obviamente ahí viene la parte de lo precario, que tenemos que hacer un gran esfuerzo por eso. Pero ya para cerrar, chicos, ¿qué dos, esta es la parte de los utilitarios, qué dos, digamos, sugerencias nos pueden dar, y a los hackers, los que están viendo, a la gente que quiere hackear el sistema, para ser más inclusivos en el consumo digital, en la producción de lo digital? Dos ideas o dos sugerencias. Porque uno mismo también puede ser inclusivo, ¿no? Cuando consume, o cuando eventualmente comparte, o cuando eventualmente tiene esta relación con lo digital. ¿Qué sugerencias nos darían en ya llegando a la parte final de los utilitarios? Consumir más cosas locales, buscar más contenidos locales que de fuera. ¿Cómo hacemos que nuestra propia relación con lo digital sea más inclusivo o más inclusiva? Yo creo que es frenar un poco ese impulso de hacer lo habitual y de verdad, de manera consciente, mirar lo que no es esperado. Entonces, mirar hacia lugares distintos, aprender de personas diferentes, mirar estos territorios con curiosidad, ¿no? Ser también más consciente de nuestros propios sesgos, ¿no? Para dejar entrar y dejarnos sorprender por aquellas cosas que están ocurriendo en los territorios de los cuales podemos aprender mucho y podemos traer a la conversación. Creo que para mí sería interesante. ¿Tú, José Carlos? Yo coincido completamente con Karime. Yo diría que si usa ChatGPT, usa Claude o usa herramientas alternativas, o combina, ¿no? O combina, o no uses una solamente. Claro. ¿No? Si usas Chrome, también usa Firefox o usa otros navegadores alternativos que están saliendo, etcétera. O sea, creo que tiene que ver con eso, con no tener una sola perspectiva, sino tener una perspectiva un poco más multidimensional. Porque así es la tecnología. La tecnología, fíjate, es hecha por ingenieros que tienen una forma de ver las cosas. Si trabajas con 2 o 3 tecnologías vas a tener formas más amplias de ver las cosas y también te vas a poder hacer tú mismo un propio, digamos, de alguna manera vas a poder tener tus propios criterios, establecer un criterio. Claro, y generalmente creo que es muy bueno compartir o tener contenidos o consumir contenidos que no necesariamente son los que habitualmente quisiéramos, ¿no? Porque eso también refuerza los sesgos de percepción, todo este tema de la polarización. Buscar cosas que no, pues, como bien decía Karime, que nos pueden parecer hasta extrañas, porque a partir de ahí también abrimos la posibilidad de que otras perspectivas sean incluidas, ¿no? Así es, bueno, les quiero agradecer mucho por haber estado con nosotros en este Hacker Cívico y a ustedes pedirles que, como siempre, nos vean desde nuestras redes sociales como Tectulia, Hacker Cívico P, y obviamente en el YouTube le dan suscribirse para que este contenido sea visto por más gente, para ser más inclusivos, y nos vemos ahí en las redes sociales. Hasta el siguiente Hack.